Voy a proyectar. Cosas. Vamos a ver. ¿Ah? Chicos, ahí me dicen por favor si están viendo la imagen, la presentación. Sí. Ah, está prendido. ¿Sí? ¿Están Sí, viendo? se ve, doctora. Sí, se Ok, ve, genial, doctora. se ve. Genial. Entonces, como les dije, este es el primer trabajo práctico. Voy a ir iniciando sin miedo. Interrúmpame si tienen alguna consulta, alguna duda. Este trabajo práctico tiene más o menos una duración de 1 hora, ¿verdad? No, tratamos de no pasarnos de eso. Y vamos a intentar a ver si de repente si estoy yendo muy rápido, entonces no tengan miedo de preguntarme y de prender el micrófono, porque a veces el chat también no consigo leer, ¿ok? Y si no me están escuchando, capaz sale un poco entrecortado por el internet, también ustedes me avisan, ¿sí? ¿Está bien? ¿Van a conversar conmigo? Sí, doctora, gracias. Sí. Sí. Ok, entonces, sí. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Hola, Doc, Bueno, Lourdes soy. Voy a estar mirando sí, el chat y por ahí si a algún chico no le funciona, entonces yo te digo. Después así también genial, si es que Lourdes, te voy quieren a escribir. agradecer. Te voy a Dale, agradecer Doc, muchísimo. Dale. Entonces, estamos. vamos a hacer un repaso general, en realidad, ver pequeñas cosas de lo que ustedes ya vieron, de todo lo que es embriología. Y la embriología es súper importante, era una rama de la biología que estudia el desarrollo fetal desde la fecundación, ¿verdad? La formación, la segmentación y por último, ¿verdad? Los diferentes estados embrionarios que ustedes ya vieron, todo eso ustedes ya vieron ahora en todas estas clases, ¿verdad? Entonces es súper importante esta rama o esta parte de lo que es antes de comenzar histología para poder entender cómo se formaron esos tejidos, ¿verdad? Entonces, un poquitito, yo coloqué un poco de texto, pero no vamos a quedarnos mucho con esto. Entonces acá, un poquitito. Entonces tenemos acá un poquito, puse el concepto, esta presentación que yo estoy teniendo, yo les voy a pasar a ustedes, no se preocupen. Entonces, embriología es una ciencia que se ocupa de estudiar la parte del desarrollo embrionario, ¿verdad? Entonces, ¿qué parte de la reproducción a nosotros nos interesa más? El tipo de reproducción sexual, donde tenemos la unión de las dos gónadas importantes que ustedes fueron viendo el desarrollo de cada gónada, de cada estructura, y que son las gónadas masculinas y femeninas, o del macho y de la hembra, que son el óvulo y el espermatozoide. Entonces, a partir de esa unión del óvulo y el espermatozoide, yo voy a tener el huevo fecundado, ¿cierto? Y a partir de ese huevo fecundado empezamos a entender un poco mejor, se empieza a desarrollar, a dividir, segmentar, y se va a formar lo que es el futuro embrión, ¿verdad? Y a partir de ahí, toda la formación y lo que nos va a llevar a estudiar los diferentes tejidos, ¿verdad? Y entender un poco, inclusive, para muchas de las patologías, eso es mucho más adelante, pero ¿por qué es importante entender? Porque a partir de acá, nosotros entendemos de repente de dónde se originan algunas enfermedades, algunas lesiones importantes que se ven, que usted a partir del tercer año van a entender por qué. Porque a veces las lesiones o algún tipo de patología ya se inicia en el proceso embrionario. Entonces, tengo que entender un poquitito de dónde viene cada parte. Ahora sabemos que tenemos capas embrionarias y que a partir de ahí se forman las diferentes partes, los órganos, las vísceras, la piel, el sistema nervioso. Entonces, de cada capa que se fue formando, se fue diferenciando y se fue formando en un tejido especial. Esas células madres se fueron dividiendo y se fueron formando en un tejido especial, y a veces la lesión empieza ya allá desde el tejido embrionario. Entonces, si hay alguna falla, alguna alteración, yo voy a tener daño probablemente mi daño ya comenzó atrás. Entonces, ustedes ya viene un poquitito eso. Y acá empezamos con lo que es
el ovario, que va a ser un repaso rápido de lo que es el ovario y lo que es la ovogénesis. ¿Ok? Sí. ¿Alguien alzó la mano o fue un error? Vamos a continuar. Entonces, si no me dicen, no me responden enseguida, voy a continuar porque yo también ya alcé las manos sin querer a veces, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? En esto, por ejemplo, es importante, acá vamos a ver un poquitito, ustedes ya hablaron de eso, de la formación de los folículos, de la formación del ovocito como tal, ¿verdad? Entonces empieza con la formación de un folículo primordial, donde empezamos a tener las células en forma más cuboidal, más achatadas, ¿verdad? Y después se van diferenciando. En el folículo primario ya tenemos unas células del folículo un poco más cuboidales, ¿verdad? Que se va formando un poquitito acá el ovario. Este tipo de, o esta diferenciación en el ovario se puede ver histológicamente. Y ustedes van a ver un poquitito ahora y después allá al final de lo que es histología en aparatos, ustedes van a verlo en lo que es aparato reproductor nuevamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante? Porque estos folículos nos ayudan a interpretar en qué momento del ciclo del ovario, el ovario se encuentra, ¿verdad? En qué ciclo se encuentra ese animal, ¿verdad? Que nosotros vamos a hablar más de animal, de repente muchas de las imágenes tenemos o interpretaciones tenemos de humanos, porque embrio tenemos mucho más en humanos, pero siempre recordando y comparando con lo que es animal. Después se va liberando un líquido, ustedes ya vieron todas esas partes, se va formando la teca interna, la teca externa, el cúmulo ófurus, ¿verdad? Entonces, todo ese proceso de maduración es súper importante, ¿verdad? Cuando yo tengo un corte histológico, por ejemplo, puedo interpretar en qué ciclo estaba la hembra. Si está ovulando, si no está ovulando, si tiene varios folículos maduros o no. Entonces, acá voy formando por el aspecto histológico que tiene ese folículo ovárico, ¿ok? Entonces, vamos teniendo el folículo primario, secundario, precoz. A veces yo sé que de repente el tipo del libro, la imagen, ustedes se confunden porque nosotros ponemos 4 tipos, que son el folículo primordial, primario, secundario, maduro, de Graf, ¿verdad? Entonces se van confundiendo, pero es solo un ciclo. Entonces tienen que recordar eso. Los ciclos más importantes ustedes pueden ir mencionando. Entonces, ¿cuál es el más importante? Acá el que más nos interesa, bueno, todos son importantes, ¿verdad? Pero acá ustedes tienen que observar ya el folículo maduro. Acá ya tenemos el folículo que es próximo a su ruptura y para que ocurra la ovulación. Entonces, la ovulación nada más es que la ruptura del folículo y la liberación del ovocito, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el cúmulo ófurus, el ovocito y el folículo, ¿ok? Después esto se rompe, se libera el ovocito, ¿verdad? Con la corona radiada, ustedes ya saben, ya vieron todo eso, zona pelúcida, y después posteriormente vamos a hablar de eso y es importante para la fecundación. Y se va a quedar ese espacio donde estuvo ese folículo y de a poquito se va a ir disminuyendo de tamaño, se queda como un espacio, inclusive sangra. Después se queda como el famoso cuerpo lúteo, se va a empezar a depositar tejido conjuntivo y se va a quedar así como vestigio posteriormente. Entonces, vamos a tener últimamente después, al final de todo, vamos a tener el cuerpo albicans. Como un cuerpo blanco se le denomina gran cantidad de tejido conjuntivo. También acá está mostrando en esta imagen esquemática algunos folículos atrésicos. Hay algunos folículos, no todos los folículos, nosotros, la mujer o la hembra tiene una cantidad de folículos que ya está determinado genéticamente, ¿verdad? Entonces, cada tanto por estímulos hormonales van creciendo varios y eso vamos a ver enseguida en una representación. Entonces, cierto, después llega un punto y no todos tienen los receptores para esa hormona. De 10 que crecieron, solo uno tiene el receptor para la hormona para que pueda seguir creciendo. Entonces, ¿qué pasa de los otros 9? Empiezan a disminuir de tamaño porque no tienen los receptores necesarios para seguir creciendo. Entonces, solo uno
en ese momento va a crecer y va a ser liberado y ovulado. Entonces, ¿qué es lo que normalmente a veces se hace cuando se estimula la hembra y se tiene varios folículos? Se le estimula para que todos puedan evoluir, digamos, ¿ok? Entonces, en las inseminaciones, inclusive por eso muchas veces las inseminaciones artificiales, tengo más de un folículo que está siendo liberado u ovulado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy aplicando de manera externa mayor cantidad de hormona. Entonces, todo es hormonal, todo es orquestado, organizado y depende exclusivamente de la parte hormonal. Entonces, estos receptores, estos otros folículos no crecen y solo uno crece porque tiene la cantidad de receptores necesarios que le va a hacer crecer lo suficiente y llegar al punto después de romperse y liberar ese ovocito para que ocurra la ovulación. ¿Ok? Entonces acá, solo para mostrar las partes, entonces ustedes van a ver esto, ustedes van a ir, ya saben toda esta parte, se va liberando el líquido folicular, se va rompiendo, va haciendo que se vaya formando la teca interna, la teca externa, y después por último el cúmulo óforo donde está adherido el ovocito. Entonces varias hormonas, la hormona folículo estimulante, ustedes ya vieron. Acá yo tengo una imagen histológica, así como les dije. En esta parte, cuatro representaciones histológicas, un poco más difícil ya. Entonces acá vemos el folículo primario. Entonces, toda esta pequeña estructura que ustedes están viendo son células que son achatadas, pequeñitas, que van a comenzar a dar origen a ese folículo. Entonces, de a poquito se va formando, se va haciendo un espacio. Entonces va creciendo, la célula se va volviendo, de ser chata se va volviendo cuboidal. Después, esas células cuboidales comienzan a secretar un líquido que va a comenzar a romper y separar la célula en dos partes, ¿verdad? Entonces, una se va a ir del lado del ovocito, alrededor del ovocito, y se va a adherir a la superficie, como el cúmulo óforus, y la otra se va a ir quedando en la superficie de ese folículo, o esa vesícula que se está formando lo que es la teca interna y la teca externa. Entonces acá yo les puse nomás una imagen que fue de mi proyecto hace años, donde se puede ver un poquito mejor esas estructuras. Yo sé que es un poco difícil porque ustedes están iniciando, pero acá podemos ver la célula de la granulosa, que van a formar las tecas, se van rompiendo y se va formando. Entonces, ¿qué tenemos? La que es la más externa, la que está más aplanadita, se forma como la teca externa. La que está más próxima, la teca interna, tenemos acá nuestro ovocito que está rodeado ¿por qué? Por la zona pelúcida. ¿Están viendo? Esta es la zona pelúcida que va a cumplir un factor importante después, posterior para la fecundación, ¿ok? Entonces acá solo una imagen que yo les puse de microscopía electrónica, micrografía, entonces microfotografía electrónica, ¿verdad? Y fíjense cómo es lindo, ¿verdad? La imagen de las células de la granulosa, la zona pelúcida y el ovocito, cómo se ve realmente, ¿verdad? Entonces acá solo para que ustedes puedan ver, voy a presentar un video. Me dicen si están viendo la presentación acá, Sí, Sí, se doctora. ve. donde dice ovulación, ¿sí? Sí, se ve. Genial. Entonces voy a poner mi videíto de ovulación para que ustedes vayan viendo. A ver.
Entonces ahí las fimbrias. Profe, tu video es sin sonido. ¿Sí? No se escucha nada, profe, el video es sin sonido. Ah, me hubieran dicho antes, yo pensé que ustedes estaban escuchando. No se Es con escucha nada, sonido. profe. Vamos a volver atrás, entonces les voy a explicar. Un poquitito Profe, acá. Sí, se ve todo entrecortado el video. se ve entrecortado. Ah, para todos se está viendo entrecortado. Al principio para mí, pero ahora ya se ve bien. Se ve bien, ok. Entonces voy a explicar un poquitito. Acá está mostrando entonces un folículo. Ay, un folículo maduro, ¿verdad? Varios folículos maduros estaba mostrando, ¿verdad? Y muestra cómo va creciendo y se va estimulando hormonalmente. Todos se estimulan y después dice, un folículo principal es el que va a crecer y los otros se vuelven atrésicos. Entonces, dependiendo, va mostrando un estímulo hormonal. Acá está mostrando cómo se libera una representación esquemática, ¿verdad? De cómo se está liberando hormonas, ¿verdad? Pero llega uno que va a ser el principal y solo ese va a crecer. Después, a ver, entonces está diciendo que está liberando gran cantidad a la sangre, se está liberando gran cantidad de estrógenos que después va a la pituitaria y que va a hacer ese proceso de liberación de mayor cantidad de hormonas, principalmente la hormona luteinizante que ustedes ya vieron que va a hacer. Primero se libera gran cantidad de estrógeno, pero el que más importante para que se rompa posteriormente es la hormona luteinizante. Una vez que llegue eso va a hacer que crezca abruptamente ese folículo y se rompa ese folículo y se libere el ovocito. Y esto que están mostrando acá son las fimbrias. Ustedes saben que las fimbrias que están después en el oviducto, ellas no están adheridas, ellas son membranas que se encuentran de esta manera y van a captar ese ovocito a través de sus cilios, van a traerle hasta la parte del oviducto, donde va a quedar para esperar lo que es la fecundación. ¿Ok? Entonces ahí se ve, se liberó ese ovario y se va a ir, ese ovocito, y se va a ir llevando hasta el oviducto. ¿Ok? Y ahí se queda en la mujer 24 horas de vida. Pero en las otras especies va diferenciando. Por eso es súper importante inclusive captar el momento de la ovulación. ¿Por qué? Porque el óvulo no dura todo el tiempo. Por eso las inseminaciones artificiales, por ejemplo, son tan regladas, con hora, con tiempo, porque ustedes saben también que el espermatozoide tiene que sufrir capacitación en el útero, entonces tiene que hacer de una manera que se coincida que el óvulo aún siga vivo y que el espermatozoide haya sido capacitado y se encuentre, ¿verdad? Es súper reglado y por eso que la inseminación artificial no es tan fácil, ¿ok? Lo siento, chicos, no se escuchó mi voz luego es mejor, yo creo también. Ok, entonces eso fue la ovulación. Lo que les quise mostrar es cómo ocurre, ¿verdad? A veces cuando nos dicen, medio nos quedamos así, ¿cómo será realmente, verdad? Entonces es todo un proceso organizado y orquestado y principalmente orquestado por hormonas, ¿verdad? Todo depende de las hormonas. Y después, posteriormente, tenemos lo que es la parte de la espermatogénesis, ¿verdad? Primero hablamos de la ovogénesis y espermatogénesis. Entonces, los espermatozoides también sufren un proceso de transformación, multiplicación, espermiocitogénesis y por último, espermatogénesis. Ustedes ya saben, esos son tres pasos importantes. ¿Y qué es lo que ocurre en ese momento? De ser una célula madre redonda, esas células se van transformando y se va formando una transformación del citoplasma que va a formar los flagelos aquí y va formando, de a poquito se va transformando, se va formando el acrosoma, se va volviendo el núcleo en la parte central, se va formando la cabeza de lo que va a ser el espermatozoide y por fin se forma el espermatozoide final que va a ser el que va a ser capacitado para que ocurra la fecundación, ¿verdad? Entonces sabemos que el espermatozoide tiene tres partes principales que son
la cabeza, el cuello y la cola, ¿verdad? Y la cola otra vez está dividida en unas partes. Y esto es súper importante para aquellos que más adelante se quieran dedicar a lo que es reproducción o lo que sea, le van a estudiar muchísimo el espermatozoide, ¿verdad? Entonces tiene que estar todo perfectamente bien para que pueda ocurrir esa fecundación. Entonces, cualquier defecto que tenga ese espermatozoide no va a poder, no va a poder ocurrir la fecundación. Por eso se dice que todos somos ganadores, ¿verdad? Fuimos los espermatozoides ganadores, porque fue solo un espermatozoide que consiguió fecundar al óvulo, ¿ok? Entonces tenemos todo este proceso y es súper importante. Después tenemos acá, solo para presentar, entonces acá, esto ya es la formación una vez que ocurrió la fecundación, ¿verdad? Y voy a hablar un poco más adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se une el óvulo con el espermatozoide, entonces hay una unión de membranas. ¿Y qué pasa? Hay un bloqueo. Del momento que entra en contacto ese espermatozoide con el óvulo, va a haber un bloqueo para evitar que otros espermatozoides ingresen. Entonces solo uno va a fecundarle a ese óvulo. Existe sí la posibilidad que exista, pero son raras excepciones. Pero lo normal es que un solo espermatozoide fecunde un óvulo, tanto que se bloquea para evitar ese proceso. Entonces, cuando llega el espermatozoide, en el acrosoma ustedes saben que existen millones de enzimas que van a que encargarse de listar la zona pelúcida que está protegiendo a ese ovocito. Entonces, acá ustedes están viendo cómo está ocurriendo y el proceso en que va pasando esa corona radiada, se va liberando el acrosoma y después hay una unión de membranas, ¿verdad? Entonces, esta es una esquematización de lo que pasa cuando el espermatozoide se une con el óvulo. Y acá de nuevo el video, este sí no tiene mucho sonido, que digamos. Entonces acá yo les puse un video de una fecundación in vitro. Entonces, ustedes están viendo acá es el ovocito. ¿Ok? Me están siguiendo. Cualquier cosa me dicen si no está saliendo. ¿Ok? Entonces, acá tenemos el ovocito, varios ovocitos, y se liberaron espermatozoides. De aquí a poco va a empezar a vibrar. Ustedes van a ver la cantidad de espermatozoides que van a estar llegando. Vean bien la forma que tiene este ovocito. Ahí va llegando los espermatozoides. Todo esto que ustedes están viendo son los espermatozoides. Y solo uno de ellos va a conseguir unirse a la membrana del ovocito. Y ustedes van a percibir el momento que ocurra eso. ¿Por qué? Porque va a ocurrir el bloqueo de la poliespermia. Entonces, el primer contacto que tenga la membrana del ovocito va a empezar a crear una membrana y va a alejar los otros espermatozoides. Solo uno va a poder fecundarle al óvulo. Y aquí empiecen a fijarse un poco alrededor del ovocito. Se va a empezar a formar esa membrana aquí, del bloqueo de la poliespermia. Entonces está separando el resto del espermatozoide. Esto ustedes están viendo es 3D, ¿verdad? Algo redondito, ¿verdad? Entonces se va a empezar a formar y van a empezar a ver los otros ovocitos cómo se forma también esto. Entonces significa que ya ocurrió la fecundación de la unión del espermatozoide con la membrana. ¿Están viendo? Entonces todos los ovocitos empiezan a crear esa membrana para separar los otros espermatozoides. Solo uno puede, o cuando uno logra entrar, entonces se bloquea el resto. ¿Están viendo? ¿Ok? O sea, acá lo que es el famoso bloqueo de la poliespermia que ustedes hablaron varias veces. Entonces, cuando se une, se va a formar. Y son millones y millones de espermatozoides, pero solo uno consigue llegar hasta ese punto. ¿Ok? ¿No les parece genial? O yo nomás estoy emocionada con histología y
con el resto. Para los que se van a dedicar posteriormente a reproducción, entonces ya saben lo que van a ir Fascinante. viendo. Es fascinante, ¿verdad? Muy bueno. Entonces, sí, Doctora, ¿cómo es posible grabar eso? O sea, ¿cómo se tiene documentación de eso? O sea, ¿cómo se graba ese proceso? yo creo que en el momento en que están realizando la fecundación in vitro, es a través de microscopios. Se puede grabar directamente los microscopios. En una placa, se hacen en placa de Petri, qué sé yo, ¿verdad? La verdad que yo nunca participé, pero asumo que es una placa de Petri o algo especial que es para esa fecundación in vitro. Y nosotros, por ejemplo, grabamos esas cosas, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos nosotros, cortes histológicos, ¿verdad? Pero cuando está ocurriendo eso, ese microscopio se proyecta en una computadora y se va grabando. Con el microscopio se puede ver eso. ¿Ok? Entonces, ocurrió ya la fecundación, ya tenemos la unión del espermatozoide con el óvulo y vamos a empezar a tener nuestro futuro embrión, ¿verdad? Entonces, ¿qué primero va a pasar? Se va a empezar a dividir esas células, va a empezar a cementarse. Entonces, esas células que empiezan a dividirse se llaman células blastómeras. Y esas blastómeras empiezan a dividirse y eso es algo de hora, ¿verdad? Va ocurriendo súper rápido. Entonces se va dividiendo esas células blastómeras. Entonces, primero, el primer punto, el primer paso es la segmentación. Posterior, hay una forma en que vamos a conocer a esa segmentación, va a empezar a crecer tanto esas células blastómeras o células hijas que van a empezar a tener una forma de una mórula. Por eso decimos en estado de mórula. ¿Por qué? Porque parece una mora, varias células hijas juntas. Después vamos a tener el otro proceso y posterior que ya es la gástrula, ¿verdad? Y ahí ya vamos a empezar a dividir en las células que se van a empezar a formar una masa compacta que va a ser el futuro embrión y después la masa más externa o que estamos viendo acá, que va a ser el futuro, las futuras membranas embrionarias y vamos a ir hablando de cada una de ellas. Entonces vamos a ir viendo esa división que va ocurriendo paso a paso y que es cuestión de 12 a 24 horas. Todas esas divisiones van ocurriendo entre 12 a 24 horas. Acá yo tengo otra imagen de las células, entonces que ya es fotomicroscopía, ¿verdad? Que es más real, ¿verdad? Entonces acá tenemos la primera imagen que es de las células blastómeras, después ya está 4, después 8. Ustedes se acuerdan, cuando llega a la cantidad de 8, ellas son células totipotentes. Y a partir de aquí, si yo retiro esas células, ellas se pueden volver a dividir y volver a crear un embrión. Inclusive para las personas que hacen o se dedican a la parte de clonación, ese es el momento en que se tira, entonces vamos a tener dos embriones idénticos, ¿verdad? Porque en ese momento las células son totipotentes. Entonces acá tenemos una fase de las blastómeras, se van dividiendo, y acá ustedes ya ven la foto realmente pareciendo una mórula, ¿verdad? ¿Ok? Y acá ya casi no se puede diferenciar, ¿verdad? Acá ya se va a formar esa capa más externa en la parte de la gastrulación, donde vamos a tener la parte interna que va a ser el embrión y la parte más externa que va a formar las membranas embrionarias, y vamos a verlo más adelante. Doctora, Sí, hay una pregunta en el chat. Una estudiante pregunta, eh, usted había dicho que una vez ingresado al espermatozoide se cierra el óvulo. ¿Cómo es ajá. posible que las gatas se preñen de distintos machos? Ok, en ese caso, justamente en lo que son esas especies, se me fue la palabra poli, que pueden, entonces ese es diferente porque ellas, inclusive en el canino, en el gato, una pregunta súper interesante, porque nosotros trabajamos con especies, ¿verdad? Entonces en la hembra
En el rumiante, de repente, eso no ocurre, ¿verdad? Pero en estas especies sí, porque ellas van ovulando en diferentes tiempos, inclusive tienen diferentes tamaños, entonces van formando varios óvulos, ¿ok? Entonces estos ovocitos son fecundados, inclusive si ustedes ya vieron, seguro vieron en cachorros, tienen diferentes colores, ¿verdad? Dependiendo del macho, puede ser inclusive fue fecundado por otro macho, ¿cierto? Ustedes ya vieron seguramente, algunos nace blanquito, otros negrito, otro de colores, ¿verdad? Entonces puede inclusive fecundarse diferentes machos, en el caso de del canino, por ejemplo. ¿Por qué? Porque va ovulando varias veces, es diferente su ciclo de ovulación. No sé si respondí la pregunta del compañero. Que me diga que sí, por lo menos que le escucho. Entonces es diferente, Sí. ¿verdad? Pero sí es fecundado por un solo espermatozoide. Se bloquea y no puede ocurrir. Entonces, lo que pasó ahí, inclusive, obviamente ustedes ya vieron seguramente, en tanto en mujeres como inclusive en las hembras que tienen varias crías, ¿verdad? Los cerdos, los caninos, los gatos, ¿verdad? Que tienen varias crías, es porque ovulan diferente, ¿verdad? Entonces tienen varias ovulaciones, en ese caso son diferentes, ¿verdad? Ellas son poliéstricas, entonces tienen varias ovulaciones. Nosotros aprendemos así la base, que es lo que más se conoce, pero dependiendo de cada especie, ustedes van a ver que hay diferenciación. Entonces, ellas pueden tener varias crías. ¿Por qué? Porque liberan varios óvulos. Las que son las mujeres, por ejemplo, que son tratadas, muchas de las mujeres que son tratadas para hacer fecundación in vitro o lo que sea para quedar embarazadas, por ejemplo, de repente ustedes van a ver muchos casos partos gemelares. ¿Por qué? Porque está siendo estimulada externamente para secretar y a veces se produce más de un óvulo. Se produce más de un óvulo, un ovocito y se fecundan esos dos. Entonces, normalmente que ocurra fecundación de dos espermatozoides en un propio óvulo es más difícil. Eso significa que hay más ovarios que están siendo fecundados. ¿Ok? Prometo que el último video ya. Entonces acá solo para mostrarle, para presentar lo que es división, ustedes no pueden escuchar, ¿verdad? No escuchan el audio del video. No, por el momento no. Entonces, 12 horas después de la concepción se muestra, eso es súper importante que ustedes vean. La fecundación normalmente ocurre donde en el oviducto, ¿cierto? Llega el espermatozoide hasta ese punto y ahí ocurre la fecundación. Y después, dependiendo de la especie, la implantación va a ocurrir o en el cuerno del útero, que en la mayoría de las especies, o en el cuerpo del útero, que en el caso de primates y humanos. Entonces son diferenciaciones que te van a ir viendo de a poquito en lo que es en reproducción y más adelante en tejido, lo que es aparato reproductor también. Entonces esas son pequeñas y como el compañero justamente se cuestionó sobre las diferentes crías que tienen de repente los gatos. Entonces, ustedes recuerden, nosotros somos veterinarios, estudiamos varias especies, entonces cada uno tiene su particularidad. Empezamos de una base para entender sobre eso y después vamos entendiendo las pequeñas diferencias. Entonces acá solo va mostrando, entonces va mostrando las divisiones que va sufriendo una vez que es fertilizado, se va formando las blastómeras. Después 15 horas, pero entre 2 a 24 horas se forman estas células y se van formando. Aquí ya tienen el aspecto de la mórula. Aquí están representando por el aspecto de mora que tiene. Después de 9 días, normalmente van a descender. En este caso es humano. Entonces en el humano va a descender en el cuerpo del útero.
Pero recuerden que en las especies, en los animales, la mayoría queda en el cuerno del útero. Entonces acá están mostrando cómo los cilios están proyectando ese huevo fecundado para ocurrir la implantación. Y esto acá es extremadamente importante porque ustedes seguro vieron los diferentes tipos de implantación. Entonces en el humano es profundo, por eso que en el humano y los caninos de repente y primates sangran tanto porque la implantación es muy profunda. Dependiendo de la especie, eso va mudando, ¿verdad? Lo que son cerdos, rumiantes, equinos es diferente, entonces la implantación es más leve, por eso esos animales sangran menos. Inclusive ustedes ven, ¿verdad? Ellos sangran un poquitito y terminó. En cambio, un cachorro o una mujer no, ¿verdad? Sangra muchísimo. ¿Por qué? Porque la implantación de ese huevo, de ese feto, es diferente. Entonces acá... Lo siento, chicos. Aquí. Entonces acá va mostrando, ¿verdad? Implantó y solo va mostrando después cómo se sigue dividiendo. Entonces muestra cómo llega al endometrio prácticamente. Y acá continúa la división, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver los tocitos y se continúa dividiendo. Entonces acá es profundo, pero recuerden que esto es en la hembra, ¿ok? En la mujer, perdón. Profe, ¿y cuando el embarazo es ectópico, en qué parte es donde se implanta? Ok, ectópico, es una pregunta súper importante. ¿Se acuerdan allá en el principio cuando vimos cómo el oviducto está así y se libera a veces el lugar? Ustedes saben que ese espacio es libre. Ese espacio no es un tubo directo. Entonces a veces, porque la fecundación ocurre ¿dónde? Normalmente en el oviducto. Entonces, lo que se menciona a veces es que esa fecundación, él tiene una, ¿cómo se dice? Una vía errática, entonces se fecunda y se va y se implanta en otro lugar, se queda en otro lugar. Por eso esos embarazos ectópicos inclusive no sé, personalmente por lo que sé, no tienen lugar a vida, ¿verdad? Se va creciendo, ¿por qué? Porque se implanta en otro lugar que no es en el caso de las mujeres, en el cuerpo del útero. Entonces se puede quedar en el cuerno, el útero que no es el lugar, o sea que puede inclusive quedar en cavidad abdominal. Entonces, esos son los embarazos ectópicos, los que no se implantan en lo que es el cuerpo del útero. Entonces, a veces se puede salir, inclusive quedar en cavidad. Y por último, llegamos a lo que son las membranas embrionarias o la placenta, ¿verdad? Y nada más es que estas membranas extraembrionarias, ustedes ya vieron que son el saco vitelino, que es la primera membrana que se va a formar y que le va a nutrir al feto. Después, posteriormente, tenemos lo que son el amnios y el corion, que están íntimamente unidos, que de repente a veces ni conseguimos diferenciarlo cuando estamos viendo. Y después tenemos el alantoides. Y tenemos el líquido, entre cada membrana también tenemos un poco de líquido que tienen sus funciones de nutrición, de eliminación de residuos, de protección, ¿ok? Entonces todo eso ustedes ya vienen y acá hay una representación que yo les puse, desde cómo muestra más o menos el saco vitelino, ¿verdad? Y algo súper importante que ustedes vieron en la clase pasada con la doctora González, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la membrana? La membrana como tal en realidad no existe, ¿verdad? Ustedes saben la membrana, perdón, la placenta. La placenta como tal no existe porque la placenta en realidad es la unión de las membranas extraembrionarias con el útero de la madre. Y cuando ellos están unidos se forma en ese momento la placenta. Entonces, la unión de las membranas extraembrionarias con el útero de la mamá lo que forma lo que nosotros conocemos como la placenta. Entonces, acá la capa más externa que se queda, se forman por vellosidad, nosotros la conocemos como corion. Y ese corion presenta pequeñas proyecciones
Nosotros le decimos vellosidades coriónicas. Y eso es súper importante porque nosotros vamos a clasificar una de las clasificaciones de lo que es el tejido placentario, la placenta, como nosotros lo llamamos, es por la distribución de sus vellosidades, que ustedes ya vieron eso en la clase con los profesores, ¿verdad? Después tenemos el amnios, el líquido amniótico, y acá tenemos, por ejemplo, los vasos sanguíneos, vasos umbilicales, que son extremadamente importantes y por donde va a llegar los nutrientes para ese feto. Y acá es una representación más que yo les puse, que ustedes van a ir viendo. Y acá les quería mostrar esta imagen también, fotomicroscopía, donde se ve, este es de un humano, un embrión humano, y fíjense, esto es el corión y esto es son las vellosidades del corión. Fíjense, ¿ok? Esta es la membrana corión corión amniótica. Esto, acá tenemos el feto, el alantoides, que está el más próximo, y tenemos el feto. Y acá está un residuo. Ustedes saben que el saco vitelino se forma al principio y se mantiene solo en las aves. En los otros mamíferos, ¿qué pasa? Se va quedando como un residuo en el momento de la formación. Entonces solo al principio crece, se encarga de nutrir. Una vez que se forman las otras membranas, él se va quedando como un vestigio. Y después acá les puse un poquito para que ustedes puedan ver la circulación fetal, ¿verdad? Que es totalmente diferente. Entonces acá la placenta, entonces es la placenta que nada más es la unión de la membrana o las vellosidades coriónicas junto con los vasos sanguíneos maternos o el endometrio materno, ¿verdad? Que es del útero, endometrio, útero, ¿verdad? Y acá ya tengo una imagen macroscópica de un feto y vamos a ver, ustedes ya vieron, entonces fíjense, prácticamente nos da para diferenciar las membranas, ¿verdad? Entonces la primera y la más externa, inclusive a veces está adherido cuando nosotros tocamos o cuando estamos manipulando, parece que tenemos solo 2 membranas, en realidad son 3. Entonces el amnios y el corión quedan muy adheridas, y después tenemos el alantoides, que es el que está separado con el líquido. Entonces acá tenemos la más externa, el corión, la que va a presentar vellosidades y vamos a hablar de eso. Después está el amnios y por último el alantoides. Y tenemos el cordón umbilical. Y sabemos que la circulación fetal es completamente diferente, ¿verdad? Entonces la sangre en oxígeno llega a través de las venas y la sangre que va a ser eliminada sale por las arterias, ¿verdad? Entonces esto ustedes van a ver un poquito más, ustedes ya vieron sobre circulación fetal, inclusive en anatomía seguramente ustedes van a repetir de nuevo, ¿verdad? Hasta el cansancio. Y vamos a empezar a hablar de los diferentes tipos de placenta. Entonces ustedes van a ver, ustedes ya vieron posiblemente en la clase que las placentas las clasificamos de acuerdo a tenemos varias clasificaciones. ¿Cuáles son las que son más importantes y nosotros mencionamos más en lo que es embriología o histología? La placenta que se caracteriza según la distribución de sus vellosidades y según sus características histológicas. Y vamos a hablar un poquito de cada uno. Entonces la primera que estamos viendo acá es la placenta zonal, que ustedes ya vieron también, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene la placenta zonal? Todo esto que le está envolviendo, normalmente se ve en los cachorros y gatos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La membrana le está envolviendo al feto, todo es corión. Pero, ¿qué pasa con esta especie? Las vellosidades se distribuyen en forma de cinto, entonces parece en una zona, por eso se denomina como placenta zonal. Entonces por la distribución de sus vellosidades en estas especies nosotros vemos placenta zonal. Y acá tenemos, ¿qué pasó acá? Acá ya no tenemos prácticamente el líquido, esta es una estructura o un animal que nosotros teníamos, o un feto, perdón, la palabra es feto en realidad, que teníamos en el departamento de ciencias patológicas. ¿Y qué pasa? Ya se perdió todos los líquidos, ¿verdad? Pero fíjense, esto es el útero de la mamá, en el cuerno del útero, y esta es la placenta, solo que ya se ve muy adherida al feto. Ahora se perdieron esos líquidos. Y esta región es donde se distribuyen las vellosidades de ese corión. Entonces tiene realmente ese aspecto de cinto
o de manera zonal. ¿Y cuál es en estas especies en la placenta? La profe tiene un súper acento portugués y justo ahora se le salió un picante, entonces se quedan. Lo siento, yo les pido disculpas si les incomoda mi acento. No, se me sale alguna palabra la costumbre. No, 5 años profe. son 5 años que Profe, estoy yo tengo viviendo. una pregunta. Sí, ¿El color de la placenta zonal que vos mostrás en esa foto es normal? no. Recuerden que son piezas que nosotros obtenemos, que nos llegan, normalmente llegan de repente a la sala de necropsia, nos llegan casos de animales que murieron, ¿verdad? Y nosotros vamos recogiendo, entonces ya tiene ciertos cambios post-mortem, no tiene esa coloración, ¿ok? No es lo normal esto. Normalmente tiende a ser una Gracias. coloración un poco más, más clarita, ¿sí? Dependiendo del tipo de epitelio según sus características histológicas, la placenta zonal es de tipo endotelio corial. Entonces, ¿qué es lo que significa endotelio corial? ¿Por qué nosotros hablamos mucho de esto? ¿Por qué? Porque a la hora de entender por qué en estos animales, por ejemplo, hay más sangramiento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el contacto que tiene el feto o las membranas con el útero de la madre es íntimo, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo endotelio que viene de vaso sanguíneo, ¿verdad? Entonces, el tejido fetal, entonces tiene este tejido trofoectodérmico más el vaso sanguíneo y está en íntimo contacto con el tejido materno. Entonces, esto significa que están íntimamente unidos. Entonces, cuando se rompa ese contacto, esa conexión, vamos a tener pequeños sangramientos o sangramientos más importantes, ¿verdad? Entonces, según su tipo, entonces recuerden, según la distribución de las vellosidades y según sus características histológicas son dos cosas diferentes, pero me estoy refiriendo a la misma placenta. A veces de repente cuando les preguntamos, se les pregunta en el examen, se quedan con muchas dudas por culpa de eso. No significa que esté mal, solo que nosotros clasificamos por esas características para que ustedes no se confundan. Después tenemos la placenta cotiledonaria. ¿Y cuál es la diferencia en esto? Que las vellosidades se distribuyen como pequeños botones. Entonces acá tenemos, y normalmente esto lo vemos en los rumiantes. Entonces acá tenemos varias vellosidades distribuidas de manera en botones, ¿verdad? Entonces estos cotiledones se unen a las carúnculas. Entonces hay una proyección especial también en el útero de la hembra de estas especies donde se unen y se unen en forma de guante, ¿sí? Se unen así. Entonces cuando va a ocurrir cuando va a ocurrir el nacimiento de ese animal, entonces se suelta nomás. Así como están así entrelazados y se sueltan en el momento que ocurre el parto, ¿verdad? Entonces, estas vellosidades, y en este caso, este tipo de placenta presenta, según su característica histológica, creo que me olvidé de ponerle aquí, es sindesmo corial. Es un tipo de histológico, el sindesmo corial. ¿Qué significa? En este caso no hay un contacto íntimo del endometrio uterino de la hembra con las vellosidades coriónicas de las membranas fetales. Entonces, ¿qué pasa cuando se suelta? No hay ese sangramiento que se ve, por ejemplo, en el caso de la placenta zonal. Después tenemos la placenta difusa. Normalmente este tipo de placenta lo vemos en suinos y en equinos, ¿verdad? ¿Qué pasa? En este caso yo tengo el corión y las vellosidades se distribuyen de manera difusa en ese corión. Y se ve como gamuza, no sé si alguna tejido gamuzado, como tejido así, lleno de pelo suavecito, ¿verdad? Entonces se ve de esa manera. Entonces acá las vellosidades coriónicas se distribuyen de manera difusa. Entonces acá todo esto, si bien es más difícil, ¿verdad? Por imagen cuando nos estamos tocando percibir, pero cuando agarramos a estas placentas, sentimos, o estas membranas sentimos ese pelito suavecito, esas vellosidades distribuidas de manera dispersa.
y según su distribución, su característica histológica. Este tipo de epitelio es epitelio coreal. Entonces recuerden, en el otro era endotelio, que viene de vasos sanguíneos de los endotelios, y en este caso es epitelio coreal. Acá ya tengo una capa un poquito más gruesa, que es el contacto entre el feto y el endometrio. Entonces acá yo te iba a tener un sangramiento, pero es más leve. Entonces fíjense, acá ya tengo una pequeña capa de trofoectodermo que me separa del vaso sanguíneo del feto y del vaso sanguíneo de la mamá. Entonces tengo una pequeña separación. En este caso va a existir, sí, pero el contacto es menor. Galeano, Gadea, ¿quiere preguntar algo? Sí, doctora, yo a la hora de profundizar en esto no encontré un material el cual leer y me Sí. dijeron que un buen libro era el Banks, pero yo no pude encontrar eso. ¿Usted no sabe si eso yo puedo encontrar en la biblioteca de la facultad o en alguna página de internet? Porque hasta ahora no pude yo profundizar eso. Sí. Sí, te entiendo perfectamente. Es que en embriología, como ya les dije, hay mucho más en humano. De Café repente lo la necesito. información Está que ya hecho. ustedes van a Ya. tener es Y si lo mucho antes más lo en voy a humano. pegar. Y Yo puedo, no sé cómo Micro. compartir. Y lo que es placentación, sí que es placentología comparada, ¿verdad? Ahí ya tenemos en especie, que es en animal, ¿verdad? Embriología en animal. Entonces, es mucho más complicado. Yo sé que en la biblioteca hay libros de placentología comparada, pero si no me engaño, yo tengo un libro, voy a buscar para ustedes. Lo que puede pasar de repente, pero no es tan complicado, es que yo tenga algunos libros en portugués, que les puedo, si de repente igual tienen interés, les puedo pasar para que ustedes puedan ir leyendo. Lo que tenga de embriología les voy a pasar a través de Belén, de su delegada, que ella les pase, o voy a intentar colocar en el Moodle. Si está en español, voy a colocar en el Moodle, ¿ok? Pero si está en portugués, no sé si no es tan correcto capaz, ¿verdad? Yo creo que no van a tener problema en leerlo, pero cualquier cosa le puedo pasar a Belén si ustedes quieren, para que Sí, puedan ir profe. leyendo, Profe, ¿sí? este Sin documento que problema. vos estás compartiendo ahora es el trabajo completo, porque a mí no me salen todas esas cosas que vos tenés ahí. No, es porque esto es solo es un esquema que yo les presenté para hacer un repaso general, y el trabajo no es todo eso. No te Y preocupes, son algunas preguntas. al terminar podés pasarnos este, porque la verdad que está bastante completo, es muy claro. Y así como dijo Ok, Aníbal, sí cuesta un sí. poco encontrar. Sí, yo les voy a pasar, inclusive yo les puse las bibliografías acá porque yo desarrollé. Entonces, voy a buscar los libros que usé, les voy a pasar esto, les voy a disponibilizar para que ustedes puedan usar, y cualquier cosa, igual vamos a estar en comunicación, ¿sí? Roge, Gracias, sí, gracias, profe. Reg- sí, puedes preguntar. Profe, Disculpa, yo sí, tengo, acá tengo a alguien que alzó la mano, Regerio. Discúlpame si estoy mencionando mal tu nombre. tranqui. Yo quiero saber si la placenta, la función que tiene es proporcionarle oxígeno y nutrientes al bebé, digamos, ¿verdad? ¿O tiene Claro, alguna otra función más específica? cumple la función son varias las funciones, la protección, porque el propio líquido que se encuentra ahí, entonces pensá que esas membranas embrionarias le están protegiendo al feto. Cuando se fue formando allá en la formación la gástrula, se va dividiendo. Uno que va a ser la capa externa, que va a formar las membranas embrionarias, a partir de ahí se van a transformar, y la capa más digamos la masa interna, dice masa externa, masa interna. La masa interna va a ser el feto, ¿verdad? Entonces, después él necesita nutrirse, se va a primero formar el saco vitelino que le va a nutrir a ese feto, necesita esa alimentación, digamos. Después, esa membrana coriónica principal función ya lo va a hacer adherencia, ¿verdad? Pensá nomás. Si esas vellosidades se sueltan, ¿qué puede ocurrir? Va a ocurrir un aborto, se va a soltar y se va a perder ese feto, ¿verdad? Además de cumplir las funciones de nutrición. Entonces, a través de ese líquido, tanto
filtrar y se va a eliminar por la mamá, ¿verdad? Entonces él va a eliminar. Profe, justo se cortó. No sé si es mi internet nomás. El mío Sí, también se a mí cortó. también se me cortó, profe, justito ahí. Creo que salió. No sé. Sí, parece que salió. No, está silenciado. Doctora, tu micrófono. Escucha. Aquí, de nuevo. Lo siento, parece que el internet no está ayudando nada hoy. O en general, luego porque todo el mundo acá todo el día online, ¿verdad? Seguro que ustedes me entienden también. Ok, voy a continuar con la presentación, ya estamos por terminar. Profe, te tengo una última consulta. Sí, Otra función podría ser que elimina desechos. exactamente. Elimina desechos es la forma en que elimina esos residuos a posterior a la alimentación que el feto tiene, ¿verdad? Él va a eliminar sus residuos también, así como nosotros eliminamos los residuos que tenemos, ¿verdad? Entonces ellos eliminan a través de ese líquido. Entonces las membranas cumplen esa función de eliminación de residuos. Ay, tengo que Dale, compartir. profe, muchas gracias. Dale. Así lo que da gusto cuando ustedes preguntan, porque cuando están callados, yo no sé si fue cuando te sentís invocando almas. Ok, entonces ya hablamos de la placenta zonal, de la placenta, después ¿cuál otra placenta? Ya me olvidé. ¿Alguien me puede ayudar? Hablamos de ¿Cuál la es? zonal, de la cotiledonaria Sí, Y y la la difusa. placenta difusa. Sí. y la placenta difusa, ¿verdad? Y recuerden, esas son características de acuerdo a la distribución de la velocidad, ¿ok? Y por último tenemos la placenta discoidal, en forma de disco. ¿Por qué? Porque las vellosidades se ubican en una forma de torta, inclusive a partir de acá nació ese nombre en forma de disco o de torta, que nació en el nombre de placenta, porque en los humanos y primates se ve este tipo de placenta. Entonces acá te están viendo todo esto, la membrana, y en esta posición se ubican las vellosidades coriónicas. Entonces se forma como un disco, como una torta, en estas especies, y es donde se adhiere al útero de la hembra. Y en este caso, como dijimos, acá ya tenemos un tipo según su característica histológica, ya es hemocorial, es decir, que es directamente el endotelio o el tejido fetal directamente con la sangre materna. ¿Ven el contacto íntimo? Por eso, en este caso nosotros, cuando es hembra o cuando es la mujer o cuando son los primates, se necesita asistencia. ¿Por qué? Porque el sangrado es intenso. ¿Por qué? Porque el contacto del feto con el útero de la madre fue profundo. Inclusive se acuerdan ustedes de esa implantación, ¿verdad? Se implanta profundamente y tenemos invasiva, no invasiva. Ustedes vieron esos tipos de implantación, ¿verdad? Entonces en este caso nosotros tenemos un tipo de implantación invasiva. Allá le coloqué una nueva información, ¿verdad? Ok. Entonces, vimos todo lo que es lo que ustedes vieron en Embry así de manera general. Todos tienen el trabajo práctico, todos descargaron el trabajo práctico. Sí. Sí, profe. Entonces, vamos al trabajo práctico, todo el mundo teniendo trabajo práctico, y vamos a hacer lo siguiente. Creo que es este. Profe, nosotros tenemos que subir esto al terminar la clase. Sí, entonces, como se nos está terminando la hora, yo les voy a pedir que me completen la última parte. Están viendo, no están viendo, ¿verdad? A ver. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy proyectando en Word? No, En doctora. placenta discoidal se quedó. No. Zoom también. Ok. Entonces, lastimosamente por falta de tiempo, entonces no vamos a poder completar. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos? Completamos en clase y lo discutimos de nuevo, ¿verdad? Pero como ya es 10 horas para mí, 9 horas para ustedes, ¿verdad? Es 1 hora de trabajo práctico. Vamos a dejarla para la próxima ocasión. No sé si todo descargado, en realidad podemos hacer 10 minutos
y completar las imágenes. Yo les coloco a ustedes para que ustedes puedan completar. Voy a parar de compartir. Profe, yo creo que la mayoría logró descargar. Entonces, lo que yo les voy a pedir es lo siguiente. Intenten completar el trabajo práctico que yo les mandé ahora y les voy a mostrar qué van a completar. Ahí están viendo la presentación. Sí, doctora. Sí, ya. profe. Sí, sí, Entonces se ve. intenten completar las imágenes y después yo al azar le doy a llamar a uno de ustedes y me van a decir qué completaron en cada imagen. Poner los tipos de placenta, cuáles son las evoluciones en el proceso del desarrollo embrionario, los tipos de folículo. Entonces intenten completar, vamos a dar 15 minutos para que ustedes completen y volvemos. ¿Ok? Yo voy a quedar acá nomás y intenten completar ahora y volvemos a conversar en 15 minutos. ¿Está bien? Profe, ¿será que Profe, te puedo hacer ¿puedo una hacer pregunta sobre la imagen antes Sí. de completar? Yo completé algunos, pero en esta imagen me falta, tipo, no entiendo bien qué vendría a ser, no sé, el primer cuadrito, no sé no sé cómo explicarte cuál quiero saber. Ese no entiendo qué es. O sea, no entiendo. Ok. Entonces, Folículo primordial. ¿cómo? Sí, eso es, porque eso es lo que les expliqué. A veces de repente son varios folículos maduros, varios folículos primordiales, entonces es un folículo primordial. ¿Ok? Esto sería un folículo primordial y esto sería un folículo primario. Ahí ya Profe, les ¿y lo estoy que está contando. arriba de los cuerpos lúteos qué es? Eso yo no entiendo. Es como un folículo chiquitito. Estos, Ese que está en la mitad. estos. El de la izquierda lo que no sé qué es. Ese que ¿Cuál está es? arriba mismo en la mitad de los cuerpos lúteos. Ese. Son folículos astrésicos. Ah, los dos luego, solo que en Inten- etapas diferentes. Ajá. Intenten completar lo que pueden, ¿sí? Intenten completar lo que puedan y lo que no vamos a ir completando después, ¿está bien? Entonces intenten completar todo lo que es imagen. Las preguntas sí van a ser para después, no necesitan hacer las preguntas ahora, pero sí intenten completar las imágenes, ¿ok? 15 minutos a partir de ahora. Entonces, Una pregunta. 9:15, vamos a volver, ¿sí? Sí, puedes preguntar nomás, yo voy a estar acá, volver para preguntar sobre las respuestas nomás. Sí, puedes preguntar. ¿Cuál sería la diferencia entre ovocito y óvulo? Porque yo dije mucho ovocito, ¿verdad? El óvulo ya es el ovocito que fue liberado. Solo Ok, eso. gracias.
Profe, por si acaso no tenés una foto o una animación de la granulosa, o nos podías mostrar. Tu micrófono. Del tejido de la granulosa, cuando se va formando la granulosa en el ovocito, en el folículo. Sí. No me queda muy claro qué es y a veces me resulta más fácil saber las fotos para... Voy a buscar algo que te quiere para mostrarte, ¿sí? Creo Dale. que tengo, yo soy de video, pero no sé si esa parte tengo. Pero te voy a buscar, no te preocupes. Gracias, profe. ¿Siguen viendo el trabajo práctico? ¿O están viendo mi pantalla? Sí se ve, profe. El trabajo práctico. Sí, se ve, profe. Sí, doctora. Una pregunta, profe. Sí, te escucho. ¿Cuándo hay que entregar este trabajo? El trabajo van a entregar, tienen una semana, hasta el próximo lunes a la noche les puse para que puedan entregar. Y eso ya va a incluir las preguntas que están en este trabajo práctico, ¿verdad? Y que ahora no va a dar para responder todo, entonces ese tiempo van a tener para completar las preguntas. Y no Bueno, se preocupen por las respuestas, entonces para que ustedes puedan para saber si una base. consiguieron responder correctamente o no. Entonces nosotros después de un tiempo vamos a crear unas respuestas a esas preguntas y ustedes van a poder corroborar si respondieron correctamente o no. ¿Ok? Bueno, gracias. Dale. Profe, tengo otra pregunta. Sí. Con respecto a esa de las estadías de los folículos, por ejemplo, en el Geneser tiene otro orden y me confunde un poco cómo tendría que poner bien eso, porque está No. la corona radiada, por ejemplo, recién me habla en el folículo maduro de Graf. Y en realidad en el folículo maduro de Graf recién se forma porque al principio ese epitelio, inclusive que la compañera está preguntando, las células de la granulosa, ¿qué pasa? Es solo un epitelio que va creciendo y se va formando, ¿verdad? Va creciendo, va madurando. Y después se empieza a liberar un líquido que va a romper
esa célula o esa unión y una parte de esa célula que creció se va a proyectar hacia los bordes y otra parte se va a quedar adherida al ovocito, ¿entienden? Entonces ahí se van diferenciando y se van nombrando de diferentes formas. Entonces son células que ya crecieron ahí desde el folículo primario. Entonces ustedes cuando ustedes vayan leyendo van a ver que dice, son células achatadas que están en el folículo, como una sola capa de célula y de esa forma nosotros vemos en el corte histológico. Después esa capa va creciendo y va formando varias capas y se va proyectando hacia adentro. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Se va a liberar un líquido y se va a empezar a formar, se va a empezar a romper y se va a separar. Inclusive hay una imagen que yo les voy a proyectar después, yo creo que ahora ustedes no están viendo porque yo estoy proyectando el trabajo práctico, donde se va rompiendo y se va separando esa célula. Son esas células solo que va transformándose esas células, ¿entienden? Entonces, esas células que crecieron y se proyectaron para adentro, después se van dividiendo y se van separando. Son las propias células que están ahí, solo que después de un tiempo una se va a adherir a la parte más externa, digamos, de ese folículo y se va a denominar y van a formar las capas, la teca interna, la teca externa y las células de la granulosa, y las otras que van a quedar más adheridas se van a formar la zona pelúcida, la corona radiada y el cúmulo ófurus, ¿entienden? Entonces, tipo, las propias células que está creciendo ahí nomás, solo que son en proceso. Entonces, primero vas a tener el primordial, después vas a tener el folículo primario, después vas a tener un folículo secundario, después un folículo secundario en maduración, de repente algunos dicen, después de tener un folículo, eh, eh, folículo de Graf. Entonces, tipo, es un proceso nomás, ¿ok? Entonces, si vos Bueno. mencionas el proceso como tal, no vas a estar equivocada. Los principales que nosotros hablamos son folículo primordial, primario, secundario y de Graf. Ustedes lo que más Sí, van a ver, ¿verdad? yo Pero preguntaba porque yo estuve leyendo y en el sí, trabajo de Word, o sea, que enviaron, me confundió nomás el orden en que se tiene más. nombraban algunas cosas. Sí, ¿Cómo? es que yo usé varias bibliografías, ¿verdad? Entonces, de repente, yo sé que cuando tienen, inclusive ustedes tienen el folleto de histología, ¿verdad? Que es de la cátedra. Creo que sí. Sí, y ahí, por ejemplo, hablan de las cuatro principales, ¿verdad? Pero no está mal. De repente, cuando ustedes ven, y nosotros mencionamos por qué, porque en realidad, cuando ustedes vean un corte histológico, ustedes van a ver eso, ¿verdad? Van a ver los diferentes estadios. No significa que esté mal, solo que de repente un estadio de folículo o que involucionó, por ejemplo, un vestigio, está un poquito chico, después te vas a ver uno más chiquitito, entonces ya está en un estadio eh, más avanzado, por ejemplo, pero sigue siendo lo mismo, ¿entienden? Solo son varios estadios que vamos a ver y en un ovario podemos ver todo eso de una sola vez, ¿verdad? Inclusive podemos determinar la edad o la posible edad del animal dependiendo de la cantidad de cuerpos lúteos que presente, por ejemplo. Cuanto más tiene, entonces significa que su ciclo reproductivo ya pasó por varias etapas, por ejemplo. Entonces, no se preocupen de eso. Sí, Bueno, recuerden los más importantes. gracias, profe. Mm. Doctora, Sí, la compañera Verónica Velázquez me avisó que se quedó sin luz y quería que ujú, te avise ok. por No si se entra y preocupen. sale así de la llamada. Ok, no se preocupen que yo voy a guardar en todo caso las cosas. Pueden ir enviando sus nombres y nombre y apellido. No necesitan número de cédula al chat para registrar su presencia, digamos. Y también la presencia principal va a ser su trabajo práctico. Recuerden que este es su primer trabajo práctico, que ustedes tienen que hacer por lo menos el 70% para aprobar, ¿sí? Entonces, yo ya habilité en el Moodle un lugar donde ustedes van a enviar su trabajo práctico. Tienen hasta el lunes, no recuerdo si es 7, lunes 7 creo, de junio, para enviar su trabajo práctico hasta la noche, ¿verdad? Lo ideal es que completen ahora y envíen antes que se olviden. Anteriormente yo daba 24 horas nomás luego, pero ocurría mucho la cuestión de que mucha gente se queda sin luz, se queda sin internet,
y varios otros factores. Entonces, para evitar que ocurra cualquier tipo de situaciones como esa, entonces se les da un poquito más de tiempo. Pero lo más importante, además de su presencia, porque con su presencia ustedes solo en la clase como tal ahora, ustedes están viendo, repasando de nuevo lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Y se les va a ayudar a fijar conocimiento. ¿Ok? Y eso les ayuda a ustedes, ¿verdad? Pero el trabajo práctico va a ser una evidencia de su trabajo como tal. Entonces, eso es súper importante, ¿verdad? Que ustedes envíen ese trabajo práctico porque es la evidencia inclusive en el sistema que académico tiene acceso de que ustedes entregaron ese trabajo práctico. ¿Ok? Y recuerden de enviar y después de ese tiempo ya se bloquea, se cierra ese tiempo de entrega. Entonces, si intentan hacerlo después del tiempo límite, ya no se acepta. Entonces avísenle a sus compañeros y si alguien por algún motivo no consiguió participar o tuvo problemas con su señal, por lo menos que entregue su trabajo práctico, que eso les va a estar valiendo su presencia, digamos, de cierta forma. Profe, una consulta. Sí. En la parte del cuestionario hay un ítem dice dibuje las diferentes etapas del desarrollo embrionario. Eso dibujamos y después pegamos en Word. Dibujen y... Claro, no es lo mismo tipo buscar una imagen, ¿verdad? Hay que dibujar. Hay que dibujar, ¿sabe por qué les... Bueno, ustedes están en una era de que ahora es todo tecnología, inclusive en los exámenes, ¿verdad? Pero antiguamente nosotros hacíamos así, dibujamos, tanto que en los exámenes se solicita dibujar, ¿verdad? Entonces practicamos mucho dibujar para poder fijar los conceptos. Entonces nosotros continuamos con esa idea porque ayuda a fijar, porque si ustedes agarran, copian una imagen y pegan, colocan, no, de repente nos queda mucho de la idea, ¿verdad? Pero en cambio, si ustedes se esfuerzan y nos esforzamos en dibujar, intentar entender, se fija más el conocimiento. Entonces, por eso nosotros insistimos en la cuestión de los dibujos. Ahora, por eso les dije que podían completar para poder hacer, pero para poder entregar después, capaz, ustedes pueden, lo que pueden hacer es dibujar, ¿verdad? Dibujar en una hoja cualquiera y después ese dibujo le sacan una foto y anexan copian como una imagen en su trabajo de Word, ¿entienden? Entonces, para no tener que imprimir el trabajo ni nada de eso. Entonces, dibujen así, al menos al año pasado, con los alumnos así, muchos de ellos hicieron, copiaron y dibujaron, sacaron una foto y anexaron como una imagen a su trabajo. Dale, profe, gracias. Profe, Sí. hay una opción en Word para poder dibujar y avisan más porque estoy haciendo ahí, no sé si envío después el trabajo y no sale. No, no se preocupen, si dibujan de alguna forma que yo no soy así, soy joven, ¿verdad? Me considero joven, pero No, algunas cosas, no, capaz ya pero me perdí sí, de algunas tecnologías nuevas, ¿verdad? Pero no, pueden dibujar. pero si no salen más, digo, o sea, capaz hago y no te sale la voz. No, yo creo que sí, no hay problema, ¿verdad? Y probar de cualquier forma, Bueno, pueden guardar inclusive en forma de PDF su trabajo, no hay problema, porque nosotros vamos a enviarle a ustedes ya las respuestas, ¿verdad? Entonces nosotros corregimos solo mirando y colocando las calificaciones después, ¿verdad? Entonces no pueden guardar en PDF, no hay problema. Guarden en PDF e inclusive pueden enviarse o enviar y ver si salió todo bien también a veces de repente para corroborar que está todo bien. ¿Consiguieron terminar, chicos? Sí, profe, a mí consulta. en esa imagen que Sí, estaba profe. abajo del título que dice desarrollo embrionario, Sí. la cuarta imagen, lo que no supe qué poner. Ok, vamos a ir discutiendo, ¿sí? Que se está formando en este momento, se está formando, vamos a ver, la cavidad, el blastocele. ¿Ustedes recuerdan más o menos esa parte o no? Que se va liberando un líquido, se forma el antro, ¿no? Yo iba a poner gástrula, pero me parece que gástrula Ya está está más empezando abajo. está empezando a formar la gástrula. Yo les complico la vida, ahora les coloqué imágenes más difíciles. Ok, bueno, vamos entonces a empezar con este primero.
hicieron todo, terminaron, todo hasta el final, hasta acá, terminaron, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a pedirle a ver a alguien acá de los participantes. Voy a elegir al azar nomás. Benítez Villalba, no sé, Lourdes. Luz, ¿puede ser? Luz María. Hola, profe. ¿Estás, Luz? Sí. ¿Conseguiste completar? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Conseguiste completar la imagen del ovario y los folículos? Por lo menos los más importantes, si me decís. Sí. Estos primeros. Sí, completé. El primero puede ser el folículo primordial. Primordial, sí. Primordial, primero. Sí. Folículo primario. Sí. Folículo secundario precoz. Ujú, Después el folículo en maduración. ujú, Después el otro es el folículo maduro. Abajo el folículo roto. ujú. Y después el folículo atrésico precoz, ¿puede ser? Los atrésicos. Muy bien, excelente. Y después los otros son cuerpos lúteos. Entonces, perfecto, Luz. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Entonces, Luz completó, la mayoría completó de esa manera. Yo sé que se confundieron un poquitito, pero la mayoría completó de esa manera. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como... ¿Sí? Permiso, profe. Sí. ¿Qué pasa después con los cuerpos lúteos? Los cuerpos lúteos se quedan como áreas de cicatriz. Como áreas de, como vos estás viendo acá, como hubo un espacio y crecieron células, después se liberó y se quedó un espacio, se deposita tejido conjuntivo en ese lugar. Se queda como una pequeña cicatriz después del Bueno, cuerpo lúteo. para Profe, siempre ya sí, ya. Sí, Ahí ponemos todo cuerpo lúteo, o tenemos que poner otra vez sus nombres. pueden, de cualquier forma yo les voy a enviar lo importante acá era para que ustedes vayan viendo si se acuerdan o no se acuerdan, ¿verdad? Pero recordar el proceso como tal, ¿verdad? Esa es la intención que nosotros tenemos, que ustedes recuerden el proceso, ¿verdad? Que el folículo maduro de Graf va a estar antes que un folículo roto, ¿verdad? Y después de un folículo roto va a estar nuestro folículo, nuestro cuerpo lúteo, ¿entienden? Entonces, pueden ir colocando, se va a ir formando, pues tienen que entender que ese cuerpo lúteo va a liberar también hormonas y después de eso, inclusive ese cuerpo lúteo, si hay fecundación, ustedes saben que permanece por mucho tiempo y crece inclusive. Y posterior a eso, después él se rompe y se vuelve un cuerpo residual, cuerpo albicans, que se queda como una cicatriz. Pero después ese cuerpo lúteo crece también, después va involucionando, va disminuyendo de tamaño y va a dejar de secretar también hormonas o estimular la secreción de hormonas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, sí. Viste que se me apagó mi compu y ¿cómo entrego lo que hicimos hoy? O sea, ¿hay que entregar en alguna parte o cómo? Sí, eso es la parte más importante. Inclusive para los que no consiguieron participar, entregar su trabajo práctico, que es en el Moodle, ustedes van a tener una carpeta que dice trabajo, seminario, trabajo práctico. Ahí ustedes tienen que enviar. ¿Ustedes alguna vez ya enviaron trabajo práctico en el Moodle? ¿O Sí, no? Ahora no. profe, lo que a algunos les confunde es que algunos pensaron que hoy había que enviar la parte de las imágenes y otro día mandar el cuestionario. Hay que No, no, mandar no, todo no. junto y tenemos una No, semana, ¿verdad? les voy a dar una semana. La cuestión era que completemos ahora para ya sacarle las dudas, porque siempre surgen muchas dudas a la hora de hacer. Entonces, la idea nosotros es de proyectamos imágenes, conversamos sobre esas imágenes, hacemos preguntas y después ustedes envían, pero ustedes ya tienen ya se quitan esa duda en clase, ¿entienden? Por eso las preguntas dejamos para después porque no va a dar tiempo de responder todo, ¿verdad?
Entonces acá es la misma cosa, ¿verdad? Solo que acá ya tenemos en un corte histológico y acá para mostrarle nomás a la compañera, ¿verdad? Entonces, vieron acá, a ver si consigo aumentar un poquitito, que son las células de la granulosa y nada más es que ese crecimiento de esas células en el folículo, ven cómo se va proyectando por dentro, tenemos el ovocito y por dentro se proyectan esas células, ¿verdad? Y después se va a liberar un líquido y acá están viendo que se va separando ese tejido, ok, está en el lugar. Entonces, acá, vamos a ver acá, solo para sacarle la duda, ¿verdad? Entonces, acá yo tengo mi óvulo, mi ovocito, en realidad, ¿verdad? Entonces, acá el epitelio está aplanado, está cúbico y va creciendo y proyectándose hacia adentro. Después se va a liberar un líquido y ese líquido que va a pasar va a ir rompiendo la estructura de estas células y parte de estas células, un grupo se va a organizar alrededor del ovocito y otro grupo se va a organizar alrededor del folículo. Entonces se va a ir organizando y se va a ir separando y un grupo se va a quedar proyectado por las paredes y otro grupo se va adherido al ovocito. Entonces eso es lo que va pasando en el proceso de la transformación de los folículos ováricos. ¿Ok? Entonces acá tenemos lo mismo, solo que acá ya tenemos en un corte histológico. Ahora yo sé que histología todavía te van a empezar a entender un poco mejor, ¿verdad? Entonces acá te están viendo un núcleo y lo que es más azul o eosinofílico, no sé si ya dieron esa parte, es más azul claro. Entonces esta célula acá tenemos un grupo de células, solo una capa celular. Después acá va empezando a crecer ese epitelio. Y recuerden, esta imagen está medio borrosa, pero recuerden que imagen del libro e imágenes reales son más difíciles también, ¿verdad? Son diferentes. Y acá usted ya viene un poquitito Doctora, ¿puedo la hacerte una consulta? formación de las... Sí, ¿Cuál sería la diferencia entre folículo primario y folículo primario multilaminar? folículo primario y Y folículo primario folículo primario multilaminar, multilaminar. Sí, así mismo. posterior al folículo primario, ¿cierto? Entonces, es un folículo, como yo les dije, de repente ustedes van a ver mucho, inclusive porque la imagen que yo les coloqué a ustedes ahora habla un poquitito de esos tipos de folículo y la única diferencia es en el aspecto histológico que esas células van teniendo. Siempre que sea un folículo primario, él va a cumplir esa función de folículo primario. ¿Ok? No hay mucha diferencia entre un folículo primario y un folículo laminar. No sé si entienden inclusive esa denominación, no sé si vos viste en uno de los libros o no sé si yo estoy mirando, si yo les coloqué acá folículo primario acá, multilaminar. En realidad es un tipo de folículo primario que se va proyectando. En este caso, ahí va a empezar a liberarse el líquido, pero todavía no se va a formar las capas de la granulosa interna y externa. Ustedes lo que tienen que saber es folículo primario. En realidad yo tengo la culpa y lo estoy confundiendo ahora. Folículo primario multilaminar. Entonces, el folículo primordial es el que es achatado. Folículo primario tienes las células de forma cuboidal. El folículo primario multilaminar es que comienzan a crecer varias capas y comienzan a romperse de a poquito. Ya va a empezar un proceso de maduración. Ya va a estar después del folículo primario. Y después de ese folículo primario multilaminar, ustedes van a tener el folículo secundario. Ahí yo ya voy a tener ya una separación mucho más clara de lo que son las teca interna, externa y las células de la granulosa. Entonces, el laminar sería cuando empieza a esa pequeña separación, solo un pequeño, digamos, una etapa entre un folículo y otro. Pero es difícil
saber, tipo, si estoy mirando un corte histológico, decir, este es folículo primario, este es folículo primario multilaminar. Entonces nosotros no vamos a exigir eso de ustedes. Ustedes lo que tienen que saber es el primordial, primario, secundario y de Graf. ¿Ok? No sé si te confundí más o respondí lo que está. Porque no es así, es solo un pequeño proceso. Es lo mismo que ustedes están viendo acá también. Entonces acá yo tengo la misma cosa, solo que va en proceso. Entonces acá ustedes tienen el folículo primario y el folículo primario multilaminar, pero los dos son folículos primarios, ¿sí? Solo que es un proceso, una etapa más del folículo primario para formarse el folículo secundario, ¿sí? Puedes preguntar. Las células de la granulosa, ¿desde qué folículo se desarrollan o en qué folículo ya están? ¿Ya desde el primero o...? Sí, sí, eso justamente es lo que yo le estoy explicando a sus compañeros. Entonces, las células de la granulosa ya están acá. Solo estas van a ser las futuras células de la granulosa. ¿Entienden? Cuando yo estoy teniendo mi folículo primario desde acá, yo ya estoy formando el folículo primordial, primario, solo que va a sufrir cambios en el proceso, ¿sí? Entonces acá yo tengo una capa de células mayor. Ustedes ya están viendo acá varias capas de células. Entonces estas células van a ser las células de la granulosa. Después que se empieza a secretar el líquido acá, va a romper esa estructura, porque yo tengo varias capas de células en este lugar. Va a romper esa estructura y va a empezar a liberar y va a separar esas células y se van a empezar a formar las células de la granulosa. ¿Entienden? No viene de otro lugar, son las propias células que están en ese folículo. Entonces, cuando se empieza a formar, yo voy a tener esas células, las células de la granulosa ya están en ese lugar, solo que van formando, se van transformando en el momento que van madurando ese folículo. Entonces, esas células de la granulosa, que es de ese folículo primario o secundario que estamos teniendo acá, va a crecer y va a formarse eso. Entonces recuerden que hay un líquido que se libera y rompe esa célula. Entonces, ¿qué va a pasar? Acá empieza a formarse. Están viendo cómo que se empieza a redondar. Son las propias células que estaban en ese folículo primario. Entonces, las células de la granulosa están ahí, siempre estuvieron ahí. Solo que se va transformando para formar el próximo folículo. Entonces, no se va a crear nuevas células, solo que se van reorganizando y modificando. Entonces, vamos cambiando ese nombre. Importante, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, en posteriores patologías, qué sé yo, cuando estén allá en el tercer curso, de repente se forman tumores a partir de las células de la granulosa. Entonces, sabemos a partir de qué folículo se inició ese proceso de tumor, por ejemplo. Es solo un ejemplo, pero son células que ya estaban ahí, solo que se fueron transformando. ¿Entienden? Voy a buscar mejor entonces una imagen o algo que ustedes puedan, les pueda ayudar a entender, porque esa parte creo que les está quedando muchas dudas para que ustedes puedan ir viendo, ¿verdad? Pero la transformación como tal, para que ustedes puedan entender un poco mejor, ¿verdad? Que no les confunda tanto como lo está haciendo ahora. Pero son células que ya estaban ahí. Voy a buscar y les voy a mandar algún documento para que ustedes puedan ver y después inclusive podemos discutirlo de nuevo, ¿sí? Entonces, por cuestión de tiempo, yo voy a responder todo esto y vamos a la última imagen, ¿sí? ¿Puede ser? A ver, la primera Profe, imagen. Sí. Una pregunta. En el Sí. desarrollo embrionario, la parte de la cuarta imagen, o sea, estoy teniendo dudas si es mesodermo o es arquenterón. Cuando hablas de mesodermo, estás hablando de capas embrionarias. Entonces, eso ya es normalmente después del... acá está solo mostrando
como que esa mórula, después que se formó, se cortó. Como que está mostrando internamente, nomás que se va a ver una cavidad que va a tener, ¿sí? Acá cuando vos estás hablando de arquenterón o estás hablando de mesodermo, es posterior a la gástrula donde se van a formar las capas embrionarias, que son endodermo, ectodermo y mesodermo. Y a partir de acá se va a formar eso, ¿sí? Después de esto, ¿ok? Acá todavía no, ¿sí? Es esta imagen que vos me estás diciendo. Acá es un proceso. En realidad, esto es de la mórula y acá es la gástrula. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Profe, entonces en Bueno, ese cuadrito ponemos gastrulación y está bien. Sí, pueden poner gástrula y la otra blástula, no hay problema, blastulación, que se empieza a formar el espacio, el blastocele. Entonces, ese espacio, lo que pasa es que ahí se cortó nomás para mostrar que se va a formar ese espacio a ese nivel. Igual yo les voy a mandar la presentación, que creo que yo eso puse de la presentación. Entonces, la primera imagen, vamos a más rápido porque estamos tardando. Pero están bien, no están cansados. Si ustedes no están cansados, también estamos bien. No, profe. Está súper bien. A Está re ver. interesante la clase, profe. Bueno, ya vamos a organizarnos mejor para la próxima, entonces y vamos a... pero así está súper bien, eso es lo importante, que ustedes pregunten e intenten resolver, y si no conseguimos resolver, vamos a ver la forma de buscar más materiales, porque realmente cuando comenzamos tenemos muchas dudas y es normal. A ver, Centurión Brites Matías. ¿Estás, Matías? Sí, profe, presente. Matías, decime, ¿qué colocaste como en la primera imagen? Aquí. Ah, sí, también. Sí. ¿Qué tipo de placenta creen que es? Placenta zonal Placenta sería. zonal. ¿Todo el mundo colocó igual a Matías o alguien no concuerda? Sí, profe. ¿Todos colocaron? Igual a Matías, profe. Sí. Sí, profe. Genial. Este ya es demasiado fácil luego. La parte que tiene más dudas creo que la que pasé. La siguiente imagen. Troche Adorno. Acá vi tu nombre, lo siento. Me quedó fácil. Hola, profe. La imagen que está acá, Sí, es por ¿qué aquí. tipo de placenta corresponde? Sería placenta discordial. Placenta discoidal, ¿sí? Discoidal, Genial. sí. Discoidal, ok. Todo el mundo colocó placenta discoidal también para esto, ¿verdad? Sí, Está profe. fácil. Sí, profe. Para esta imagen, la que está acá, estoy proyectando acá. A ver. Flecha Salgueiro Florencia. Hola, ¿se me escucha? Hola Florencia. O Flor, no sé cómo te dicen. Sí, te Flor igual escucho. nomás. Este tipo de placenta. Ya te digo. Placenta difunta sería la de la derecha. La que está de este lado es según las velocidades, distribución de las velocidades, ¿verdad? Es placenta difusa. Significa que está Sí. por todas partes. ¿Sí? ¿Eso es lo que quisiste decir? Sí, genial. Sí, ¿Alguien a mí me más? sale la derecha. Esta aquí. Ok, sí, genial. ¿Alguien más colocó igual que Flor? ¿O diferente al de ella? Sí, profe, yo creo que igual. Todos iguales, ¿verdad? Y por último, vamos a ver a quién le preguntamos, que seguro que ya sabe la respuesta. Tenemos al final. Paniagua, Ayelen, Rebeca. Sí, profe. Esta imagen, ¿qué tipo de placenta
crees que corresponda? Corresponde a placenta cotiledonaria. Cotiledonaria. Genial. Ok, chicos, entonces, lastimosamente por cuestión de tiempo voy a tener que, esta parte ustedes me van a enviar, igual yo Profe. les voy a enviar las respuestas, sí. Discúlpame que te interrumpa. Tengo una duda en la imagen de desarrollo embrionario nuevamente que acabas de pasar. Más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia... Hay esa imagen. Sí. No es esa, el que está un poquito más arriba. Las etapas, ese, sí. Ahí sería la última imagen que es de color celeste y amarillo. La parte que está señalando esa zona, ¿qué sería? ¿Qué nombre llevaría esa zona? En realidad correspondería a lo que es el endodermo, la parte más interna. Ahí se va a empezar a formar el blastoporo. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Que va a ingresar y después se va a formar, a partir de eso se va a formar el futuro intestino y todo. Entonces lo que yo intento que ustedes me hablen acá son de las 3 capas. Embrionarias. Embrionarias, ¿sí? Y ese sería el endodermo entonces. Sí, entonces la parte más interna. Y el otro sería el ectodermo, el que está más al lado de él. Externo y en el medio el mesodermo. Mesodermo, el que está arriba, ¿verdad? Entonces, ectodermo por fuera, meso en el medio y endodermo adentro. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. No puede ser, la parte que es amarilla más oscura no puede ser arquenterón. Puede ser también porque a partir de esa parte interna se va a formar el arquenterón. No está mal, ¿verdad? Pero no sé si en la imagen inclusive está como arquenterón, pero a partir de acá se va a formar. No está mal que ustedes coloquen. ¿Por qué? Porque a partir de esa parte interna se va a formar, se va a proyectar hacia adentro y se va a formar el futuro arquenterón. ¿Entienden? Dale, profe. Pero estaría mejor que pongamos endodermo, ¿verdad? Sí, la idea que ustedes puedan colocar, que se les quede grabado es ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿sí? Y a partir de estas 3 capas se van a ir formando las diferentes partes, ¿sí? La placa neural, el blastoporo, el arquenterón, ¿entienden? Sí, profe, gracias. Profe, yo quería Sí, preguntarte otra vez sobre desarrollo embrionario, solo que quitaste ya la imagen. Sí, es porque pasamos mucho del tiempo, pero yo les voy a mandar en todo caso las respuestas, ¿sí? ¿Está bien? Yo les envío las respuestas para que ustedes vean, pero como les dije, recuerden siempre, esto inclusive porque probablemente ustedes van a acceder a diferentes tipos de bibliografías donde les van a ir mostrando. Lo que ustedes tienen que entender es el proceso como tal. Entonces se forma primero segmentación, después se va dividiendo las células blastómeras, las células hijas, se dividen, se va a formar la mórula. No significa que voy a tener otro tipo de tejido, ni se va, solo que se van modificando y le vamos dando nombre por el aspecto que está teniendo. Entonces, varias células blastómeras van a formar la mórula. Después esa mórula, después de un tiempo, va a estar lleno de células, ese tejido. Después se va a empezar a liberar un líquido que va a romper igual, así como vimos en el folículo, que va a romper y va a empezar a separar ese tejido. Y se va a empezar a formar posteriormente la gástrula. Y después de la gástrula, en la gastrulación, después vamos a formar las 3 capas embrionarias. Después de la formación de las 3 capas embrionarias, voy a empezar a formar mi feto. Uno va a ser el trofoectodermo y el otro va a formar la masa que va a ser el feto. Y ahí empieza a tener esa formación del blastoporo, arquenterón, todo. Entonces, lo importante es que ustedes entiendan ese proceso, ¿ok? Y a partir, por ejemplo, del ectodermo, de la capa más externa, voy a formar la parte neuronal, voy a formar la piel. A partir del mesodermo voy a formar los órganos, ¿entienden? A partir del órgano se van a formar tales cosas. Entonces ustedes tienen que aprender esa parte, que se va a formar a partir de esto que estoy teniendo. Entonces es una sucesión de cosas que va a ir ocurriendo en el proceso de la formación del embrión. ¿Entienden? No está mal
que de repente yo ponga ya Arquenderón ahora, no significa estar, porque sí, ese va a ser el proceso que va a venir después. Pero lo importante es que ustedes esquematicen el proceso que está ocurriendo. Primero pasa esto, después pasa esto, después pasa esto, después se forman las capas y después pasa esto, ¿entienden? Entonces el objetivo es que ustedes vayan y no se confundan de repente con algún, de repente tiene una imagen de más o un nombre de más, pero todo es el proceso para la formación de ese embrión, por ejemplo, en el desarrollo embrionario. ¿Sí? ¿Alguien más? Profe, Sí, te en el escucho. ejercicio donde tenemos que dibujar el desarrollo embrionario, ¿dibujamos todo hasta con después el embrión con la placenta o hasta No, dónde desarrollo exactamente? embrionario es hasta la formación de las 3 capas. ¿Sí? Ah, Eso es lo que bueno, nosotros queremos que fijen muy bien, ¿sí? dale, Ok, gracias, profe. chicos, está bien. Entonces, recuerden, entonces, para terminar, para cerrar nuestra clase, espero que les haya ayudado y no generar más dudas de repente, ¿verdad? Profe, Sí, para completar entonces el trabajo práctico podemos usar diferentes bibliografías. pueden usar, no va a estar mal, no se confundan, no tengan miedo de colocar de repente algunas cosas que están escritas a más de repente a la bibliografía, algunos, inclusive ustedes mismos están viendo que yo usé diferentes bibliografías acá y uno habla de un folículo primordial y otro habla de un folículo primario y otro un folículo primario multilaminar, por ejemplo, no significa que esté mal, solo que son diferentes estadios que se están viendo en el propio folículo. ¿Ok? Entonces pueden usar, no va a estar mal si ustedes colocan, ¿entienden? No pueden usar cualquier bibliografía que sea histología y lo que más de repente van a tener histología en humanos, pero también hay histología en lo que es placentología, embriología, de repente sí van a necesitar estudiar de bibliografía veterinaria, ¿verdad? Porque no van a encontrar. Pero este desarrollo embrionario y la parte de ovogénesis, espermatogénesis, pueden estudiar de cualquier libro, ¿sí? Y Dale, profe, recuerden, gracias. avísenle a sus compañeros que tienen para entregar hasta el 7, creo que es 7 si no me equivoco. Que mira mi calendario acá. Es Sí, 7, el 7 dice, profe. lunes 7, entonces hasta la noche tienen para entregar. Voy a intentar buscar bibliografía sobre esa parte que ustedes tienen más dudas, las compañeras, que es sobre la célula de la granulosa. Videos, no sé si voy a conseguir, pero seguro que algo voy a tener. Y entonces voy a disponibilizar después en el módulo lo que tenga sobre placentología para que ustedes puedan leer, ¿ok? Para solo un ratito yo voy a responder al resto que ya se puede ir saliendo, entonces ya pusieron su asistencia. Recuerden, envíen su trabajo práctico. Quien no asistió, de cualquier forma, que envíe su trabajo práctico, díganle. Y les espero en el próximo trabajo práctico que vamos a hacer. Si les gustaron los videos, díganme. Si fue medio difícil también, es bueno escuchar una respuesta de ustedes. Si les gustó o no les gustó, así vamos mejorando también. Sí, fueron muy útiles los videos, doctora. Muchas gracias. Bastante. Ok, genial, chicos. Nos vemos en el próximo trabajo práctico. Que tengan un buen inicio de semana y los que tengan dudas podemos continuar hasta las 11 porque tengo que ir cortando el trabajo práctico, pero los que tengan dudas pueden seguir quedando, los que ya consiguieron responder todo, y les voy a poner la respuesta también después para que ustedes puedan corroborar si hicieron o no bien sus trabajos prácticos, ¿ok? El resto puede quedarse, el resto puede Gracias, continuar. doctora. Dale, Dale. profe. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, doctora. Y aguante San José, profe. Gracias, profe. Chao. Profe, yo tengo una última duda. Sí, pueden preguntar, no hay problema. Profe, el libro de Ham, ¿ubicas? Ham. Sí, de histología e embriología también. Pues, histología y embriología, puede ser, que no tengo muy buena memoria. Hans. Quería saber nomás si nos podía servir. Chicos, eso ya les digo, cualquier libro que ustedes, el libro nunca va a estar mal, nunca nosotros vamos
a colocar cualquier libro, ustedes pueden leer, cualquier libro de histología pueden usar, cualquier libro de embriología va a estar bien. Si ustedes tienen y les gusta, inclusive ustedes van a ver al paso del tiempo que ustedes van a tener más afinidad por un tipo de libro que el de otro. Entonces no está mal, cualquier libro va a estar bien. Nosotros, por lo menos en el departamento y con el doctor Ábalos, nosotros nunca tuvimos problemas con bibliografía, entonces ustedes pueden escoger el libro que a ustedes les guste más y leerlo. Para lo que es embriología y placentología comparada, sí van a necesitar que sea un libro de veterinaria, ¿sí? Pero no importa el libro que ustedes consigan, cualquier libro está bien, ¿ok? No tengan Dale, profe, miedo muchas de, gracias. tengan miedo de eso. Profe, ¿qué libro recomendás? Nosotros, para embriología, yo les voy a pasar lo que yo tengo, porque nosotros teníamos, en realidad, como base para ayudarles a ustedes. Nosotros le damos los apuntes que les facilitan bastante. Pero acá en embriología, por ejemplo, yo les coloqué un libro que es de placentología, anatomía y histología, que es de Roa y Smock, y tengo un libro de embriología humana, que es de Carlson. Yo les voy a mandar, inclusive, yo coloqué las referencias bibliográficas en el trabajo práctico que yo les mandé. Carlson de embriología y biología tiene muchísimas imágenes muy buenas y lindas, y el de Roa, que es placenta, anatomía y histología comparada, que es de veterinaria, ¿ok? Pero creo que algunos de ellos están en portugués, yo creo que no van a tener mayor dificultad de leer portugués, es súper fácil, y les voy a estar enviando. Yo creo que le voy a, si no coloco en el Moodle, le voy a enviar a Belén para que Belén les pueda enviar a ustedes, ¿está bien? Por favor, profe. Gracias. Sí, dale. Hasta luego, chicos. Buen inicio de semana, sí. ¿Te puedo hacer una consultita? Sí, claro. Pero sería de la parte del cuestionario, ya no de los gráficos, ¿no importa? No, no importa.